Buen día, esta es la presentación del tema de destilación como parte de la actividad 2 de la unidad 4 para la asignatura de operaciones unitarias 1. Bien, la destilación se puede definir como el proceso unitario basado en la separación de una solución en dos componentes, quedando uno de ellos en estado líquido y el otro en fase de vapor. Esto por medio de la aplicación de presión o temperatura en valores altos iguales o cercanos al punto de ebullición. Dentro de las características de la destilación podemos encontrar que, hemos mencionado, se basa en la aplicación de presión o temperaturas a altos valores para una mezcla. Dentro de los tipos de destilación contamos con algunos tipos, entre ellos podemos mencionar la destilación simple, la destilación fraccionada, la destilación instantánea o flash, la destilación simple por lotes o diferencial, la destilación simple con arrastre de vapor y la destilación con reflujo. Primeramente, respecto a la destilación simple, podemos mencionar consiste en la separación de una solución por llevarla al punto de ebullición para separarla en una sola etapa. Esto recuperando el vapor generado posteriormente para su condensación y también cuidando el líquido entre contacto de nuevo con dicho vapor. Existe una variante de la destilación instantánea donde una porción del vapor se retorna al destilador donde entra en contacto con el líquido separado. Por su parte, la destilación fraccionada consiste en varias etapas o platos donde se presenta una interacción entre el líquido separado con el vapor en contraflujo. También podemos mencionar otro tipo de destilación en cuanto a la instantánea. Esta se lleva a cabo en una sola etapa o plato, donde la mezcla de su estado líquido es vaporizada, pero de forma parcial, permitiendo así el vapor generado alcance un estado de equilibrio en relación al líquido para posteriormente realizar la separación completa. Aunque este tipo de destilación se realiza en una sola etapa, puede aplicarse de forma continua o por lotes. Respecto a la destilación simple por lotes, esta se caracteriza por el calentamiento gradual de la mezcla a destilar para una extracción del vapor con rapidez igual a la deformación de dichos vapores y así una posterior condensación del vapor con un grado cada vez menos del componente más volátil. La destilación simple, por su parte, también la podemos encontrar como con arrastre de vapor. Este caso presenta la característica de ser utilizada para la separación de mezclas donde uno de sus componentes presenta un alto punto de ebullición y por tanto no se puede separar a presión atmosférica, además de existir el riesgo de modificar por las temperaturas altas requeridas a alguno de los componentes. Para ello se lleva a un punto de ebullición usualmente una capa de agua en estado líquido y también un componente inmiscible, derivando esto en el establecimiento de una presión igual para el sistema y así la posterior separación. Por último, la destilación con reflujo consiste en una serie de etapas de vaporización instantánea, donde los productos gaseosos y líquidos de cada una de ellas interactúan en contraflujo, alcanzando el equilibrio para su posterior separación. Las partes principales del equipo de destilación. Podemos mencionar de forma general un equipo de destilación debe constar con elementos esenciales para su operación adecuada, es decir, debe tener los elementos necesarios para poder realizar la separación de en este caso la solución. Dichos elementos se indican a continuación. Contamos con un alimentador de mezcla o solución, también se cuenta con un área de líquido y de vapor, se cuenta con un condensador, acumulador y enfriador en ciertos tipos de equipos. También contamos con una salida para líquido y una salida para vapor. Dichos elementos variarían de acuerdo al tipo de torre de destilación en su geometría y organización, así como el aumento de su complejidad como sistemas de operación unitaria. Los equipos de destilación contamos con dos clasificaciones generales. La primera podemos clasificar por el tipo de destilación. Primeramente podemos mencionar la destilación flash, en la que engloba los equipos más sencillos empleados usualmente para la separación de mezclas binarias. En cuanto a la destilación con fraccionamiento continuo, podemos mencionar que ocurre en varias etapas y una interacción a contraflujo entre líquido y vaporados. La otra clasificación que podemos manejar es la clasificación de los equipos de destilación con base en los tipos de torres que cuenta el equipo. Primeramente podemos mencionar la torre de platos. En este tipo de torre los procesos se realizan a través de platos, como se menciona, ofreciendo una mayor purificación de la mezcla. Son usuales de emplear en distintas aplicaciones que van desde la industria alimenticia hasta la química. Podemos mencionar también las torres empacadas. Estas son torres parecidas a las usadas en los procesos unitarios de absorción. Ofrecen superficies de contacto para la mezcla de líquido-vapor por sus empaques, aumentando su eficiencia.
también contamos con las torres de vacío. Este tipo de torres se mantiene la presión por el vacío aplicado al interior de dichas torres, reduciendo la temperatura requerida para la vaporización. También contamos con las torres de catálisis. Este tipo de torres son empleadas para el proceso de destilación, así como también para llevar a cabo reacciones físico-químicas al interior de dichas torres. Estas dependen de su aplicación para los componentes que se busquen separar y también que también se busque estas llevan a cabo algún proceso químico o físico-químico. También contamos con las torres extractivas. Estas se caracterizan por contar con un módulo adicional para el tratamiento de una especie adicional presente en la mezcla. Y por último podemos mencionar las torres de presión oscilante. Estas usualmente se encuentran compuestas de varias columnas para el tratamiento de mezclas azeótropas, aprovechando la presión generada en el conjunto de torres. Ahora vamos a pasar a mencionar las características de cada uno de estos tipos de equipos, dependiendo la clasificación, como hemos mencionado. Primeramente, respecto a los equipos usados usualmente en la destilación flash. Estos consisten en una columna cilíndrica con una entrada de mezcla, así como sus respectivas salidas para líquido y vapor. Son equipos usualmente utilizados para las mayorías o en las mayorías de tipos de operaciones de destilación. La operación es sencilla y depende en su mayor parte de una aplicación instantánea de presión o temperatura. Usualmente el líquido fluye en sentido descendente, pues se encuentra en la parte inferior de la torre, mientras que el vapor se encuentra en la parte superior. También son equipos que se pueden alcanzar con dimensiones mayores de acuerdo a las operaciones que requieran, según los componentes que se estén considerando. Ahora podemos mencionar la destilación con fraccionamiento continuo. Estas consisten de igual forma en una columna cilíndrica con una entrada de mezcla, así como sus respectivas salidas para líquido y vapor. Usualmente cuenta con secciones para la interacción del líquido y vapor que están segmentadas a lo largo de la torre. También pueden contar con módulos adicionales como pueden ser un condensador, acumulador y un enfriador. Se basan en el alcanzar el equilibrio entre el vapor y líquido generados para posteriormente separarse de forma gradual, y también son equipos que pueden alcanzar dimensiones mayores de acuerdo a las operaciones que se requieran. Ahora, basándonos en la clasificación de las torres, podemos mencionar la torre empacada inicialmente. Consiste en una columna cilíndrica con la distribución de empaques en su interior para la separación de la mezcla. Son empleadas usualmente para mezclas con componentes de volatilidades muy variadas entre sí. Los empaques presentes también ofrecen un área significativa para el contacto de la mezcla, además de que también los empaques disponibles existen en varias formas y materiales de elaboración y son de características muy similares a los empleados en la operación unitaria de absorción. La interacción también ocurre con el líquido en dirección inferior y el vapor en contraflujo, ocurriendo además una separación de los elementos más volátiles en sentido al vapor. La torre de platos, esta consiste en una columna cilíndrica con la distribución de platos a su interior. Dependiendo del número de platos en la columna, se tendrá también la longitud definida para dicha torre, esto de acuerdo a los requerimientos de igual forma de la mezcla que se busque tratar. Usualmente la alimentación se desplazará al centro de la columna para luego separarse en vapor y líquido de acuerdo a la volatilidad de estos dos. La disposición de los platos ayudará a un mejor flujo de la mezcla en comparación a columnas como la de empaques, y también ofrece la posibilidad de modificación en su estructura para la edición de módulos como son serpentinos que pueden tener aplicaciones para procesos de enfriamiento. La torre de vacío consiste en una columna que mantiene presión al vacío en su interior para la reducción de temperatura que sea necesaria para la vaporización de la mezcla y su posterior separación. Consta de módulos adicionales como son bombas de vacío, reguladores de vacío, para mantener esta característica al interior de la torre. Este tipo de columnas son empleadas en mezclas con componentes sensibles a los cambios de temperatura, así como a valores altos de dicha variable. Es necesario que para su correcta operación se traten también compuestos con baja viscosidad y volatilidades que no sean tan variables. Adicionalmente, podemos mencionar este equipo es una alternativa a otros tipos de columnas por ser más barato, pues requiere que las temperaturas de operación sean menores para la ebullición de los componentes. Respecto a la torre de catálisis, esta consiste en una columna cilíndrica donde además de llevarse a cabo la destilación, pueden ocurrir reacciones físico-químicas, componentes trateados en el área que abarca dicha torre. Para poder operar como reactor, la estructura de la columna consta de un revestimiento con elaboración en resinas que actúan como catalizadores para la reacción o las reacciones que se lleven a cabo al interior.
El área reactiva de la columna usualmente se encuentra en una zona intermedia donde entra la alimentación para el compuesto resultante desplazarse con el líquido o vapor según su estructura. También cuenta además con la posibilidad de reciclar la alimentación que no haya reaccionado en el proceso inicial. Y adicionalmente podemos mencionar este equipo también es una alternativa cuando se requiere de ambos procesos, en este caso la destilación y reacciones físico-químicas, simplificando su operación. La torre extractiva, este tipo de torres usualmente se presenta en dos columnas para la interacción de la mezcla y su separación. Está enfocada en aquellas mezclas más complejas, agregando también una especie adicional para la separación, es decir, a la mezcla se agrega un compuesto que interactuará con este y servirá como soporte para su posterior separación. La primera columna unidad de extracción tiene por fin separar la mezcla para mandar al fondo el disolvente adicional ingresado junto con el líquido separado. Posterior a la extracción inicial del vapor resultante se pasa a la segunda columna donde concluye la destilación de los componentes para repetir el proceso. Este equipo es una alternativa a procesos de destilación sencillos que no pueden separar mezclas con ciertas características termodinámicas, es decir, podría ser por ejemplo un sustituyente de la destilación flash. La torre de presión oscilante. Este sistema se presenta usualmente en forma de varias columnas, donde se aprovecha el efecto generado por la presión sobre los compuestos azeótropos. La primera columna funciona a una presión determinada, donde se separa inicialmente la mezcla, para luego dicha corriente pasar a una segunda columna, donde se vuelve a separar, pero a una presión distinta. Los resultantes azeótropos de la separación en las columnas se pueden recircular para su retratamiento, es decir, para iniciar otra vez el proceso. Su operación se ve facilitada por la diferencia de presiones en sus columnas y de igual forma este equipo puede ser una alternativa a procesos de destilación sencillos que no pueden separar mezclas con compuestos azeótropos. Respecto a aplicaciones de la destilación, los procesos de destilación son usualmente empleados para la separación de compuestos como son alcoholes e hidrocarburos. Por ello se puede decir es empleada en áreas que van desde la petroquímica hasta la industria química, alimenticia, cosmética, farmacéutica y biotecnológica, aunque también desde amplio uso en la industria productora de materiales, donde su uso se puede ser más complejo por las características de los materiales o compuestos a tratar. La destilación como operación unitaria se puede ver aplicada en varias escalas, que puede ir desde el nivel laboratorio, pasando por planta piloto, hasta plantas industriales como hemos visto. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de operación de la destilación podemos mencionar las siguientes. Su operación puede ser muy eficiente para la separación de mezclas con composición cercanas o más bien con valores de composición cercana en volatilidad. Ofrece una posibilidad de separación rápida y usualmente no hay interacción química entre los elementos considerados a menos que se busque, como es el caso de la torre de catálisis. En cuanto a las desventajas, podemos mencionar sus costos se pueden ver elevados por la cantidad y dimensiones de los componentes. Como hemos mencionado, pueden ser escalables de acuerdo a los requerimientos que se tengan. Los equipos disponibles pueden llegar a ser más costosos en relación a otras operaciones unitarias y también requiere usualmente de instalaciones para poder suministrar el gasto energético que requiere y a veces este puede ser alto por la cantidad de energía que se necesita para llevar al punto de ebullición los compuestos que se busquen tratar. Como conclusión, podemos mencionar que la destilación, como todo proceso unitario, cuenta con características que le brindan tanto ventajas como desventajas para su uso, pero también es un proceso imprescindible que en conjunto con otras operaciones brinde la posibilidad de resolución de tratamiento de algún compuesto material y por ello la importancia de conocerlo a detalle para su correcto uso. A continuación mostramos algunas de las referencias empleadas para la elaboración de este trabajo, esperando que pues sea de su utilidad. Les agradecemos por la atención.